Masejet Zebahim, Daf Lamed Vav Amud Alef 36a, pero comenzamos las últimas 3 líneas del Daf anterior. Hasta ahorita hemos hablado de los pensamientos Hutzlim Komo y Hutzlis Mano. Cuando es un pensamiento de fuera de lugar, ¿sí?, el Corbán se invalida. Cuando es Hutzlis Mano, fuera de tiempo, el Corbán se invalida y si uno come de esa carne, hay consecuencia de Karet. Pero importante aclarar. Cuando decimos estos dos pensamientos, es algo muy activo. Explico. Hutzlim como un pensamiento de fuera de lugar. ¿Qué se refiere a pensamiento fuera de lugar? Pensó en uno de los servicios que va a tirar la sangre fuera del Bet Hamikdash, que va a quemar las partes sacrificiales fuera del Bet Hamikdash, que va a comer la carne fuera del lugar donde se tiene que comer. Depende si es Kodesh Kodashim, fuera de la Zara, o Kodashim Kalim, fuera de Yerushalayim. ¿Sí? Todas estas cosas es lo que dijimos hasta ahorita, Hutzlim como. Otra vez, pensar en tirar la sangre fuera del lugar, o sea, hacer algo activo fuera del lugar, pensar en quemar las partes sacrificiales fuera del lugar, o pensar en comer la carne fuera del lugar. Respecto a Hutzlim Mano también, pensó un pensamiento de fuera del lugar activo, muy activo. O sea que pensó tirar la sangre o quemar las partes sacrificiales o comer la carne fuera del tiempo adecuado. Ahí es cuando se vuelve pigul. Nuestra Mishnah ahorita nos habla qué pasa si tuvo un pensamiento inapropiado, pero no tan activo como estos. Y van a ver a qué me refiero. Dice la Mishnah: Shechato al menat lehaniach et damo o emurab lemachar o lotziam lachutz. Rabbi Yehuda posel bajajamim machshirim. ¿Qué pasa si uno hace shejitá del Corbán pensando en que va a dejar la sangre o las partes sacrificiales para mañana? ¿Están escuchando? Dejar la sangre o las partes sacrificiales para mañana. No pensó en tirar la sangre mañana, no pensó en quemar las partes sacrificiales mañana, sino pensó en dejar la sangre para mañana, dejar las partes sacrificiales para mañana. O pensó en ¿sí?, sacarlos fuera del Bet Hamikdash, pero no empezó en comerlos fuera del Bet Hamikdash, empezó en sacarlos fuera del Bet Hamikdash. Es más pasivo, ¿sí? Entonces la viuda dice, esto también invalida, ¿sí? Tuvo un pensamiento inapropiado, invalida. Jajamim dicen, está kasher, porque si la persona no piensa sobre que él lo va a comer o sobre que el Mizbeach lo va a comer, lo va a quemar fuera de tiempo, fuera de lugar, etc., no se considera, no invalida. ¿Sí? O sea, a pesar que pensó, según Jajamín, pensó en dejarlo para mañana, sacarlo para afuera, sí, pero no pensó en comerlo, no pensó en que lo va a quemar fuera, que lo va fuera del lugar o fuera de tiempo. Entonces, en ese caso no aplica esta invalidez y está kasher según Jajamim. Esto se llama, importante aclarar, Machshevet Hinuach. ¿Sí? Machshevet Hinuach es un pensamiento de dejar. ¿Sí? Según, repito, Rabbi Yehuda Pasul, invalidez, según Jajamim, kasher. Sigue diciendo la Mishnah, al menat litnan al gabeha keves, shelo keneged haesod, ולתן את הניתנים למעלה למטה ואת הניתנים למטה למעלה, ואת הניתנים בפנים בחוץ, ואת הניתנים בחוץ בפנים, שיאכלו טמאים שיקריבוהו טמאים, שיאכלו ערלים ושיקריבוהו ערלים, לשבור עצמות פסח, לאכול למנונה ולערב דמו, בדם הפסולים, כאשר שאין מחשבה פוסלת, אלא בחוץ זמנו וחוץ למקומו, והפסח והחטאת שלו לשמן. Ahorita la Mishnah nos menciona otros casos de pensamientos inapropiados, pero que no invalidan según todas las opiniones. También la viuda está de acuerdo que no invalidan en estos casos. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si le hizo shejitá un corbán pensando que va a salpicar la sangre sobre la rampa del altar o sobre la pared, pero no en el lugar que hay yesod? O que pensó salpicar las sangres que tienen que ir en la parte inferior del Mizbeach en la parte superior, o viceversa. O pensó en salpicar las sangres que tienen que ir adentro, que es adentro, el Mizbeach interno, Hatat Primiot, pensó en ponerlas en el momento de shejitá afuera, o viceversa, ¿sí? O en el momento de la shejitá del Corbán pensó que lo va a comer temeim, lo van a comer personas impuras, o que lo van a leakrib temeim, las partes sacrificales lo van a hacer los temeim, así pensó. O que pensó que lo van a comer arelim. ¿Qué es arelim? Personas no circuncidadas. O que lo van a leakrib arelim.
O que hizo Shejitá el Corbán Pesach pensando de que va a romper uno de los huesos. Está escrito que Etzem Lotish Berubo, pero él pensó que sí. O que pensó en el momento del Corbán Pesach que no lo va a asar completamente como debe ser. Que también no se debe, pero así pensó. O que pensó en mezclar la sangre de un Corbán con Corbanot, con la sangre de Corbanot inválidos. En todos estos casos no invalida el Corbán. ¿Por qué no invalida el Corbán? Porque todo lo que a pesar que es un pensamiento inapropiado, ¿sí? Pero todo lo que un pensamiento inapropiado invalida el Corbán es únicamente cuando pensó un pensamiento fuera de lugar, fuera de tiempo. O en Corbán Pesach y Hatat, que no los hizo Lishma, como vimos al principio del Masejet. Pero todas estas cosas, que pensó que lo van a comer pesulín, que van a salpicarlo mal, está mal, no tiene que pensar eso, pero no invalida al Corbán y en esto no hay mahloket. ¿Está claro o no está claro? Muy bien. Dice la Gemara. Maitama de Rabbi Yehuda. Al principio de la Mishnah mencionamos que Rabbi Yehuda opina que Machshevet Inuach, ¿qué es Machshevet Inuach? Un pensamiento, intención, pensamiento de dejarlo, ¿qué es? Posel. Según Rabbi Yehuda. Según Jajamim, kasher. Según Rabbi Yehuda, también posel invalida. Dice la Gemara, Maitama de Rabbi Yehuda. ¿Por qué esto invalida? Si al fin y al cabo no pensó en comerlo fuera de tiempo, fuera de lugar, en leactir fuera de tiempo, fuera de lugar. Amar Rabbi Elazar trekra ekretive, benotar, katube hadomer, lo totiru mimenu ad boker, katube hadomer, lo yaniach mimenu ad boker, y meno inan leaniach, teneo leinian machshevet inuach. Sigamos. Rabbi Yehuda haikra leach yudeata, hami bael el Retania. Ubesar, ahorita explico, si ubesar zebach todat shelamad, lamadnu, יום קרנו יחל להניח מיד בוקר, למדנו לתודה שנחלת ליום בלילה, חליפים ולדות תמורות מניין, תלמוד לומר ובשר, חדות השם מניין, תלמוד לומר זבח, ומניין לרבות של מי נזיר ושלמי פסח, תלמוד לומר שלמה, ולחמי תודה וחלות ריקים שבנזיר מניין, תלמוד לומר קורבנו, כולם קוראני בהם, לא יניח. אם כן להימקרא, לא תותירו, מהי לא יניח, אם אינו עניין להינוח, תנאו עניין למחשבת הינוח. Dice la Gemara, ¿de dónde vemos, en qué se basa Rabbi Yehuda para decir que también Machshevet Inuach, pensamiento, intento de dejarlo, invalida? ¿Sí? Dice Rabbi Elazar, te voy a explicar. Hay dos pesukim respecto a notar. ¿Qué es notar? Cuando se deja. Hay dos pesukim respecto a notar. ¿Qué es notar? Cuando se deja algo, un korban, para después de su tiempo. No cuando se piensa en dejar. Cuando se deja. Hay dos pesukim. Uno está escrito, recuérdense bien, uno está escrito respecto a Corbán Pesach en Shemot 12:10, lo totiru mimenu ad boker, no dejarás de él hasta la mañana siguiente. O sea, tienes que comer Pesach esa misma noche, no puedes dejar así. Hay otro pasuk respecto a Corbán Toda, en Vaikra 7:15, que dice, lo yaniach mimenu ad boker, ¿sí? Que tampoco debes dejarlo hasta la mañana. Aparentemente ambos son, ¿qué? Notar. O sea, te viene a decir, mira, no vayas a dejar, ¿qué es notar? No vayas a dejar. Si dejas hasta la mañana siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Se invalida. Pero un segundo. El segundo de Corbán Toda no lo necesitas. Si has escrito en Corbán Pesach que lo totiru y menos advoker, que no debes dejar hasta la mañana siguiente, pues también Corbán Toda, apréndelo de Corbán Pesach. ¿Para qué es necesario en Corbán Toda volver y decir esta misma halajá? Lo yaniach mi menu advoker. Dice la Gemara, ya que está extra y no es necesario porque puedes aprender esto de Corbán Pesach. Decimos que lo yaniach mi menu advoker es para decirte Machshevet Inuach, no leaniach, no notar, no de verdad dejarlo, sino pensar en dejarlo. Pensamiento, intención de dejarlo, que fuera de tiempo. Desde aquí él aprende que ¿qué? Lo yaniach mimenu ad boker, Machshevet Inuach, el Korban Nifsal. Así dice Rabbi Yehuda. O sea que Rabbi Yehuda aprende su fuente del pasuk en Korban Toda, que está extra. Entonces no es para notar, sino para Machshevet Inuach. Dicen un segundo, pero este pasuk está ocupado para otra cosa según Rabbi Yehuda. Entonces, ¿cómo lo usa para esto? ¿Dónde vemos que está ocupado para otra cosa? Dice la Baraita lo siguiente. Mejor dicho, la Baraita dice en general, no nada más Rabbi Yehuda, todos están de acuerdo que este pasuk aparentemente va sobre otra cosa. Este pasuk que dice en Korban Toda en Vaikra 7:15, no dice solamente, la primera parte dice, sí, lo yanech mimenu ad boker, pero al principio dice, escuchen bien, ubesar, zevach todat shelamav beyom korbano yachel lo yanech mimenu ad boker. De aquí aprendemos que un Korban Toda tiene que ser comido ¿cuánto tiempo? Hay mucho que se puede comer shelamim, por ejemplo, día, noche, día. No, Toda es día y noche nada más. Porque aquí dice, lo yaniach mimenu ad boker, o sea que hasta la mañana siguiente no se puede. Entonces, ¿cuánto tienes? Día y noche. ¿Pero para qué aplica esto?
Dice, te voy a explicar. Para Korban Todá, ¿sí? Ahorita, pero ¿cómo sabemos que también el Jalipín, los Vladot y las Temurot de Korban Todá, también aplica lo mismo como la misma Todá que tiene nada más que día y noche? ¿Qué es Jalipín? Brevemente, ¿qué es Jalipín? Cuando se perdió el Korban Todá y uno designó una segunda y después encontró el, el primero. Entonces, la segunda, ¿sí? Se hace como Jalipín de Todá y eso se llama Jalipín. Vlad Todá es el hijo del Todá. Cuando nace, después de que la designaste, nace un Vlad Todá. Temurá Todá es cuando una persona tiene un Korban Todá y tiene un Julín al lado y dice que esto sea sustituto de esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que no nada más Todá aplica esta ley, sino también en sus Jalipín, Vladot y Temurot? Sino porque está escrito Ubesar. La palabra Ubesar está extra, para incluirte esas cosas. ¿Cómo sabemos que este límite de tiempo también aplica para Hatat y Asham? Que también se pueden comer las partes pertinentes solo en el día y la noche siguiente. Sí, porque está escrito la palabra Zebach, que también está extra. ¿Y cómo sabemos que también en Shalmé Nazir y Shalmé Pesach, que también es durante el día y la noche nada más? Sí, porque está escrito la palabra Shelamab, Ubesar Zebach Todat Shelamab. ¿Cómo sabemos que también los Lachmet Todah, los panes que venían con Todah, 40 panes, Jalotre Kikim en Nazir, también es nada más durante el día y la noche? Dice, no, porque está escrito la palabra Korbanó. O sea, cada una de estas palabras te viene a insinuar que todas estas cosas se comen, ¿qué? Lo yaniach mimenu at boker, que nada más se pueden comer día y noche. Entonces, ¿de dónde se aprende todo esto? Que nada más día y noche. Del pasuk, lo yaniach mimenu at boker, en Korban Todah. Entonces, no está disponible para enseñarte Mechshevet y Noach. Pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no, sí está disponible, te voy a explicar por qué. Porque si hubiese sido nada más para enseñarte que se comen todas estas cosas día y noche, el pasuk debería de haber usado un lenguaje normal. Lo totiru mimenu ad boker, no dejarás de esto entre el día y la noche. Pero no dice lo totiru, dice lo yaniach. ¿Por qué te cambia lo yaniach? Para enseñarte también machshemet hinuach. Yaniach hinuach. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Ha teinach leaniach. Leotzi maika lememar. Deod tama de Rabbi Yehuda sebaraú. De Tania amar laem Rabbi Yehuda. Y atem modim sheiminicho lemachar sheu pasul. Avchi shelanicho lemachar pasul. El atama de Rabbi Yehuda sebaraú. Escuchen bien. La Gemara tumba lo que dijimos. Dice, si recuerdan, Rabbi Yehuda invalida Machshevet y Noach. Pero él no nada más habla de casos de Machshevet y Noach. ¿Cuáles son los casos que mencionamos al principio de la Mishnah? ¿Cuáles son los casos que mencionamos al principio de la Mishnah? No solamente cuando pensó en dejar, eso es lo que se considera Machshevet y Noach, sino también cuando pensó en sacar. ¿Recuerdan? Pensó en sacar fuera el Bet HaMikdash. No comerlos fuera, no hacerle actar afuera, sacar. Pensó en sacar. Es un segundo, listo. Lo yaniach puede ser una fuente para qué? Para Machshevet y Noach. Pero ¿dónde vemos la fuente? Que Leotzi también tiene que va a estar pasando según Rabbi Yehuda. Primera pregunta. Segunda pregunta. No me cuadra que la fuente de Rabbi Yehuda sea Gezrat HaKatuv, sea del pasuk. ¿Por qué? Porque en la Baraitá vemos que la razón de Rabbi Yehuda no es un pasuk, sino es Sebará. ¿Qué significa Sebará? Lógica. ¿Cómo vemos eso en la Baraitá? Porque Rabbi Yehuda le dice a Jajamín, ¿ustedes no están de acuerdo conmigo que si efectivamente la sangre quedó para mañana, el corbán se invalida? Porque cuando la sangre no la salpicaste hasta la mañana, o sea, hasta esta Kohabim, ¿no están de acuerdo de que qué? De que el corbán se invalida porque no se salpicó? Entonces, si al dejarla se invalida, pues al pensar en que la vas a dejar, también deberías de qué? De invalidar. Vemos entonces que la razón de la viuda que es Sebará, no es un pasuk, ¿sí? Por eso la Gemara concluye y dice que efectivamente la viuda que invalida Machshevet y Noach, intención, pensamiento de dejar o pensamiento de sacar, es Sebará, como vimos en la Baraitá. ¿Cuál es el Sebará? Que si el maasé, si la acción se invalida, pues el pensar de la acción también debería de ¿qué? Invalidarse. Eso es. Seguimos. Veniflog nami Rabbi Yehuda bekulu. Behei niflog. בשובר עצמות הפסח ולאכול ממנו נא זבחה גופה ממפסיל. Un segundo. Bueno. על מנת שיאכלו טמאים ושיקריבו טמאים זבחה גופה ממפסיל, שיאכלו ערלים ושיקריבו ערלים זבחה גופה ממפסיל, לישנחרינה כל כמיני. Expliquemos esta parte, aunque todavía sigue con la misma idea. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Rabbi Yehuda discutió en la Mishnah que se invalidan únicamente ¿qué? Machshevet, pensamiento, intención de hinuach, de dejar, o pensamiento de sacar, ¿sí? Machshevet hinuach y machshevet. Decimos machshevet hinuach, pero se refiere a las dos, ¿sí? Machshevet hinuach y machshevet otzah. Pero después mencionamos en la Mishnah una segunda parte de pensamientos inapropiados,
de mezclar la sangre, que pensó en mezclar la sangre, que pensó en esto, que pensó en colocar la sangre en un lugar no adecuado, etcétera, etcétera. Y ahí también Rabbi Yehuda está de acuerdo que esos pensamientos inapropiados no invalidan. ¿Sí? Dice la hermana un segundo. Según lo que acabamos de decir en Rabbi Yehuda, que él opina que ¿qué? Que si la acción está prohibida, pues también el pensamiento, la intención de la acción también está ¿qué? Prohibida. Entonces debería Rabbi Yehuda de ¿qué? De prohibir también en la segunda parte, todos los casos de la segunda parte de la Mishnah. O sea, ¿por qué Rabbi Yehuda discute y prohíbe solamente en la primera parte, y no en la segunda parte, en todos los casos de la segunda parte? Dice un segundo, ¿en cuál tú quieres que discuta de la segunda parte? Mencionamos varios casos. Se pregunta, la llamará caso por caso. Sí, estamos hablando del caso de que hizo el Corban Pesaj con intención de romper un hueso o con intención de comerlo no bien asado. ¿Tú me quieres decir que eso ahorita qué va a hacer? ¿Que se invalide el Corban? No puede ser, porque también si efectivamente lo hace, la acción rompe el hueso después o no lo hace, no por eso invalida el Corban Pesaj. Entonces no podemos invalidarlo. Si también hace la acción, sí, el pensamiento como la acción, pero la acción no invalida, entonces ¿cómo el pensamiento va a invalidar? Entonces, ¿a qué te refieres? ¿A otro caso? Que le hizo shejitá ¿con quién? Con intención de que lo va a comer ¿qué? Temeim. O que lo van a leacrib, que lo van a quemar temeim, personas impuras. Pero también si lo hacen, sí, está mal, pero no invalida al Corban. Entonces, si la acción no causa invalidación, pues ¿cómo el pensamiento va a causar invalidación? ¿Cuál es el próximo caso? Que pensó en que lo van a comer o lo van a sacrificar arelim. Muy bien. Pero también si lo llegan a hacer, sí, está muy mal, sí, pero no se invalida el Corban. ¿Sí? Otra razón por qué Rabbi Yehuda permitiría cuando pensó que lo va a comer o sacrificar arelim o temeim es porque un shohet, cuando sacrifica y piensa que lo va a comer temeim o arelim, o leactir temeim o arelim, no depende de él. Él no es tamé y él no es arel. Depende de otros. Entonces, ¿quién va a escuchar? ¿Quién dijo que lo van a escuchar? Cuando depende de uno, depende de mí, hijo, ¿sí? Pero si no depende de mí, otra razón por qué no se invalida. Depende de otro. ¿Quién dijo que lo van a escuchar en hacer el pecado? Entonces, por eso es que decimos que el Corban no se invalida. Sigue siendo la Gemara. Learev daman bedama pesulim, Rabbi Yehuda le tame damar en dame batel dam. Ni teneta ni tanim le mala le mata le mala. Rabbi Yehuda le tame damar shalom como no mi como goran yambe. ולפלוג וניתנים בפנים שנתנם בחוץ, וניתנים בחוץ שנתנם בפנים, כסבר רבי יהודה, באין על מקום שיהיה משולש בדם בבשר ובאמורים. ומתל רבי יהודה היא סברה, ועדיין רבי יהודה אומר דבר רע, ריבה כאן חטאת שחטא בדרום וחטאת שנכנס לדמה לפנים פסולה. ולתל רבי יהודה שלישי ואתנן אמר רבי יהודה, הכניס ושוגג כשר, היי מזיד פסול וקיים עליהם ושכיפר. השתא ומה תמה עלה, אם כיפר אם לא כיפר לא, אחא דחשיב חשוב ולא כל שכן, תרתא נאה ועליבא דרבי יהודה. Sigue la Gemara diciendo, ¿qué vas a decir? Que se refiere al otro caso que hay en esa segunda parte, que es que hizo la shejitá pensando en que va a mezclar la sangre del Corban con sangres de Corban que pesulim. Dice, no, pero Rabbi Yehuda opina, no es pregunta porque Rabbi Yehuda le tame, cuadra con su propia opinión, que dice que una sangre no anula a otra sangre, porque se considera min beminó, que ese no batel, según Rabbi Yehuda. ¿Sí? Entonces, si es así, cuando se mezcla la sangre, sí, es kasher para zerika. ¿Sí? Entonces, si se mezcla, sigue siendo el Corban kasher. Por eso es que este pensamiento no puede invalidar el Corban, porque también si llega a pasar, no pasa nada. ¿Cuál es el próximo caso que podría ser? Que pensó en colocar las sangres que van en la parte inferior de Mizbeach, perdón, en la parte superior abajo, o viceversa. Rabbi Yehuda no es pregunta eso, porque Rabbi Yehuda cuadra con su opinión que dice que cuando uno colocó la sangre, salpicó la sangre en Mizbeach, no en el lugar adecuado, las de arriba abajo, las de abajo arriba, sí sigue llamando ¿qué? Bimkomó. O sea que Bediabad sirve, ¿sí? Entonces, si Bediabad al hacer esa acción sirve, pues ¿cómo puede ser que un pensamiento va a invalidar? Si la acción sirve, pues el pensamiento de esa acción no puede invalidar. Sigue preguntando la Gemara, bueno, entonces que Rabbi Yehuda discute en el otro caso, que es cuando pensó en colocar las sangres de adentro afuera, perdón, en las de adentro, las sangres de adentro afuera, o las de afuera adentro, ¿sí? Dice, no, Rabbi Yehuda opina, escuchen bien, que un pensamiento de Hutzim Komó necesita, un pensamiento de fuera de lugar, necesita ser sobre un lugar triple. ¿Se recuerdan que hablamos de este lugar triple? Un lugar que cuando estaba permitido las bamot, ¿sí? Estaba permitido en ese lugar hacer la zerika, la salpicada, la agilá de la carne, la comer la carne, y aktarat emurim, fuera, o sea, fuera de la azara.
Pero aquí estamos hablando las de adentro, afuera, las de afuera, adentro, que es el ejal, ¿sí? Las de afuera son las de Mizbeach, las de adentro son las del ejal, que no es apto para Aktarat Temurim ni para Najilat Basar. Por lo tanto, también si la sangre llegase a entrar adentro, no invalida. ¿Okay? ¿Por qué? Repito, porque Rabbi Yehuda opina, si estamos respondiendo, que para invalidar un corbán por un pensamiento de fuera del lugar, necesita ser un lugar que cuando se permitían las mamot, estaba permitido triple. ¿Qué es permitido triple? Salpicada la sangre, comer la carne y las partes y ofrendar las partes sacrificiales. Y el ejal, no obstante, se permite la sangre, hatat penimit, ¿sí? Pero nunca se permite aktarat temurim o ajilat basar. Sin embargo, dice la primera, pero un segundo, Rabbi Yehuda no está de acuerdo con esto. Porque Rabbi Yehuda dice en la Baraita, el pasuk en Devarim 17, uno dice, davar ra, lo tisbach l'Hashem elokecha shor baseh, asher bo mum, kol davar ra. Decimos kol davar ra, ¿qué te viene a incluir? Te viene a incluir un hatat, que se hizo la shejita en el sur de la Azara y no en el norte. El hatat, que es cocheco de Hashem, se tiene que hacer en el norte, lo hizo en el sur. O también te viene a incluir un caso, un hatat, que la sangre se echó, que la sangre de la shejita la hizo, pensando en que va a meter la sangre en el ejal, que no se puede. Si lo hizo, está pasul. Vemos claramente que la viuda dice que cuando hubo un pensamiento de la sangre de fuera del lugar, la sangre en el ejal invalida, a pesar que es un lugar triple, ¿no? ¿Sí? Vemos entonces que la viuda no está de acuerdo con eso. Pregunta la Gemara, la Gemara trae una prueba contraria. Dice, pero ¿cómo que no está de acuerdo la viuda con eso? Está escrito en la Mishnah más adelante, en Daf Peta Mudalev 82a, que la viuda dice que si metió el Cohen sangre del hatat externa al ejal, Beshogé que está kasher, y mashma que Bemezid está pasul. ¿Sí? Y concluimos ahí en la Gemara más adelante, Daf Peta Mudalev 83a, a base de una baraita, que la viuda, todo lo que invalida es únicamente cuando colocó la sangre del hatat sobre el mizbeach penimí. Pero si nada más metió la sangre al ejal, bemezid, y no la colocó, no la aplicó, no invalida al hatat. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y explica, trae una prueba de acá, dice, sí, entonces podemos hacer un calvajomer. Sí, en el caso de allá, de esa Mishnah, cuando metió solo la sangre al ejal, opina la viuda que solo cuando colocó, la aplicó, solo cuando aplicó la sangre en el Mizbeach Penimí interno es cuando se invalida, pero si no la aplicó, no se invalida. Entonces aquí que solo pensó en meter la sangre al ejal, kol shiken, de que no se va a invalidar. Dice, efectivamente son dos Tanaim que discuten cuál es la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos la botay. Besabar Rabbi Yehuda, Hatach Shechatab Adarom Yehayab, Beatane Rabbi Yehuda Omer, Yahol Hatach Shechatab Adarom Yehayab, Talmud Omar, Al Davar Ra, Atame Chayvo, Veatame Chayvo, Talmud Omar, Tzvach Hashem Elokecha Shor Baseh, Kol Davar Rasi, Al Davar Ra Atame Chayvo, Veatame Chayvo, Al Hatach Shechatab Adarom. Tretanay al Iba de Rabbi Yehuda. Mencionamos en la varita anterior que Rabbi Yehuda opina que hay un lav de hacerle shejitá al korban hatat en el sur. ¿Sí? Dice la Gemara, si hay un lav, si hay una zará, significa que si le hiciste, ¿qué pasa? Tienes consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de un lav? Malkut. ¿Sí? Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque por otro lado, Rabbi Yehuda dice en la varita, en otra varita, dice Rabbi Yehuda, uno hubiese pensado que un hatat que le hiciste shejitá en el sur tiene que recibir Malkut, el shohet. Talmud Omar, está escrito en el pasuk, en Devarim 17.1, lo tisbach Hashem Elokecha Shor Baseh, kol davarra. De aquí aprendemos únicamente sobre algo davarra, sobre algo malo, un defecto físico visible que se ve y no es bonito. Ahí es que hay el lav, ahí es que hay malkut. Pero si no, o sea, si no se ve, si no es esto, o sea, si se hizo la shejitá solo en el darom, no hay malkut. Entonces, ¿cómo tú me dices la viuda que antes dijo que si se hizo shejitá en el darom hay malkut? Sí, en la segunda baraita vemos que no hay malkut. Dicen, efectivamente hay dos Tanaim que discuten cuál es la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos la botay. Ok. Ahorita volvemos a la opinión de Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah. Otra vez, ¿qué dijo Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah? Que no solamente el Jutris Mano y Jutris como activos invalidan, sino también Machshevet Inuach o Machshevet Otzah también invalidan. Si se recuerdan, nosotros vimos qué pasa si hubo, por ejemplo, agarremos el caso clásico. Si hubo Hutzlim como, el Hutzlim como activo, ¿qué pasa con el Korban? Se invalida, pero no hay Karet. Hutzlim mano activo, se invalida, y si comes, hay Karet. Ahorita, ¿qué pasa si hubo los dos pensamientos? Hutzlim como, y después Hutzlim mano. Decimos que ya se invalidó por Hutzlim como, entonces ya ahorita Hutzlim mano no lo vuelve pigul que hay Karet. ¿Sí? Ahorita la Gemara analiza qué pasa según Rabbi Yehuda, que también Machshevet Inuach, Machshevet Otzah invalida. ¿Qué pasa si hay esos pensamientos y también Hutzis Mano? ¿Vuelve Karet o no vuelve Karet? Eso es lo que vamos a ver. Amar Rabbi Abba, un moder Rabbi Yehuda shechozer bekovo le pigul. Amar Rabba, teida de pigul לפני זריקה לא כלום הוא. ואת הזריקה וקבע לבי פיגול. ולא היא, את המוחד המחשבה היא. האחת למחשבות.
Viene Rabbi Abba y dice lo siguiente. Rabbi Udá está de acuerdo, dice Rabbi Abba, escuchen bien, dice Rabbi Abba. Rabbi Udá está de acuerdo que un corbán que se hizo shejitá con intención de hinuach, machshevet hinuach o machshevet chutz, ¿sí? O machshevet chutz, ¿sí? No machshevet chutz, sino machshevet otzá, mejor dicho, ¿sí? Que después tuvo pensamiento de que chutz es mano activo y se salpicó la sangre todo. No decimos como normalmente decimos que ya que se invalidó, pues ya queda inválido solo con la básico y no se vuelve caret, sino también según Rabbi Udá que se invalidó aquí por machshevet inuach, machshevet otzá, se invalidó. Cuando después viene y piensa chutz es mano y tira la sangre y todo después mal, decimos que vuelve y se invalida con nivel de que si alguien lo come hay que caret. A diferencia del resto de los pensamientos. Así se Rabbi Abba, ¿sí? O sea que también Rabbi Udá que dice que machshevet inuach, machshevet otzá es pasul, pero no es un pasul así fuerte como chutzim, como que si después viene el chutzim mano no sirve, sino es un pasul más light que si viene el chutzim mano, si lo opaca y le vuelve caret. Así dice Rabbi Abba. Viene Rabbi y dice, tengo una prueba a favor de él. Tengo una prueba a favor de que efectivamente machshevet inuach o machshevet otzá es diferente de chutzim como o lo lishma en Pesach y Hatat. Que si después pensó pigul chutz mano, se vuelve pigul y hay caret. ¿Cuál es mi prueba? Porque, ¿qué pasa? Una persona que hizo shejitá con intención de tirar la sangre mañana. No solo dejar la sangre mañana, tirar la sangre mañana. O sea, chutz mano, ¿sí? Fuera de tiempo, pero tirar la sangre. ¿Sirve eso para volverlo pigul y caret? Sí, pero tiene que haber que salpicada de sangre. Si no hubo salpicada de sangre, ¿sí? No aplica esta halajá, porque como ya vimos anteriormente, achikrebu kol matirea korban. Tiene que hacerse todo el proceso, que la última parte del proceso que es la zeriká. Cuando hay zeriká, que si hubiese sido solo por la zeriká, si no hubiese habido machshavá, hubiese estado todo kasher, o sea, ahorita que está todo kasher, ahí decimos que si hubo un pensamiento previo de fuera de chutz mano activo, decimos que hay pigul. Entonces un segundo. Es una persona que piensa en tirar la sangre mañana, fuera de tiempo, está incluido dentro de eso que machshevet inuach. Porque si yo pienso en tirar la sangre mañana, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando dejar la sangre para mañana y también tirarla mañana. ¿Sí? Está incluido. Y decimos que a pesar que hay que machshevet inuach incluido, decimos que después viene la zeriká y convierte en pigul y hay caret. A pesar que está incluido que después, claro, porque al principio cuando piensa en tirar la sangre, ¿cuándo? Mañana. ¿Qué está incluido en ese pensamiento? Dejar la sangre mañana y tirarla. Pero lo que es tirarla mañana no se activa ¿hasta cuándo? Hasta la zeriká, ¿sí? Hasta que se hace la zeriká bien, pero el hecho que pensó. Y un segundo, y el machshevet inuach se activa de inmediato. Entonces, aparentemente se activó el machshevet inuach de inmediato. Y aún así, cuando ya hace la zeriká, decimos que se activa la segunda de chutz mano. Entonces, segundo, vemos que se invalidó solo pasul. Y después, cuando viene la zeriká, se invalida con pasul y caret. Entonces, vemos que, a pesar que estaba pasul, después lo quita. No hay prueba de ahí. ¿Por qué? Porque ahí al fin y al cabo, no obstante, es en dos etapas, pero el pensamiento fue uno de los dos. Pensó en tirar la sangre mañana, que ahí está incluido los dos. ¿Sí? Entonces, se hace en dos etapas, pero aquí nosotros queremos traer prueba que cuando pensó en machshevet inuach en una etapa, y después pensó en otro pensamiento de chutz mano, se vuelve y se hace caret. Ahí no hay prueba. Porque aquí, no obstante, se hace en dos etapas, pero el pensamiento se hace ¿qué? En una sola. Entonces no hay prueba que para un caso que se hace el pensamiento en dos etapas, que también digamos de que va a servir, y puede ser que en ese caso se va a mantener solo el machshevet inuach pasul y no va a causar de que el chutz mano se haga también inválido y también caret. Eso no hay prueba. Sí, tampoco hay pregunta, pero no hay prueba. Eiti berrabuna hablar Rabbi Abba, litenet anitanim, le mala, le altar, kasher. Hazar vechishev, chutzim como pasul ven bokaret, chutz mano, pigul vechaim alav karet. Le mahar, pasul, hazar vechishev, chutz mano, ven chutzim como pasul ven bokaret. Tiufta Rabbi Abba, tiufta, ahorita la Gemara así trae. Rabuna le pregunta a Rabuna, Rabbi Abba, ¿sí? De una baraitá. Sí, antes tratamos de traer una prueba y la tumbamos. Ahorita la Gemara pregunta, Rabuna le pregunta a Rabbi Abba de una baraitá y tumba la opinión de Rabbi Abba, de hecho. Les adelanto. La verdad es de lo siguiente.
Una persona que hizo shejitá con intención de colocar las sangres, las que van arriba en la parte superior del misbeach, abajo, o viceversa. La halajá es la siguiente: si la intención era tirar la sangre de inmediato, o sea, al mismo día, el corbán está ¿qué? Kasher. Sin embargo, y si pensó después en otro servicio, o sea, pensó primero tirar la sangre arriba abajo, si pensó en el mismo día, kasher. Si pensó en otro servicio comerlo hutzrim como, el corbán se hace pasul, pero no tiene ¿qué? No tiene karet. Y si después de pensar de tirar la sangre fuera del incomó, lealtar pensó en hutzrim mano, y no pensó también comerlo hutzrim como, el corbán se vuelve pigul. ¿Por qué? Estaba kasher. Otra vez, ¿está claro o no está claro? Tirar la sangre de arriba para abajo, de abajo para abajo, de arriba para abajo al mismo día, kasher. Si después pensó hutzrim como, se vuelve pasul, estaba kasher, se vuelve pasul. Si después pensó no hutzrim como, sino en vez de hutzrim como, hutzrim mano, pasul, y hay que karet. Ahorita, ¿qué pasa si cuando hizo la shejita al principio pensó en tirar la sangre, no en su lugar adecuado, y también mañana? O sea, arriba, abajo, abajo, arriba, pero también mañana. El corbán se vuelve pasul, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve pasul? Machshevet inuach. Hutzrim mano. ¿Sí? Machshevet, dejar la sangre. Si no obstante, tirar la sangre arriba, abajo, ese pensamiento no sirve para nada, o sea, es kasher y no invalida, pero el hecho que pensó mañana, dejarlo para mañana, pasul según Rabbi Yehuda. Entonces ya está pasul. Dice la baraita, ¿qué pasa si después en próximo servicio piensa hutzrim mano o hutzrim como? En el caso de hutzrim mano se vuelve el pasul con karet. Vemos claramente que a pesar que estaba pasul, según Rabbi Yehuda, cuando vuelve y piensa hutzrim mano, se vuelve pasul con karet. Pregunta en contra de Rabbi Abba, que dice que también Rabbi Yehuda, que dice que está pasul por machshevet inuach, si viene después, perdón, la baraita es al revés. Si estaba machshevet inuach, pasul, y si después pensó hutzrim mano o hutzrim como, pasul sin karet. O sea que el machshevet inuach lo invalida y opaca ya cualquier efecto posterior. Se pregunta en contra de Rabbi Abba, que dice que también Rabbi Yehuda dice que machshevet inuach es posel, pero después si hubo un hutzrim mano se vuelve también karet. Aquí vemos claramente que está hablando según Rabbi Yehuda que machshevet inuach posel, y aún así si después pensó hutzrim como o también que hutzrim mano, no hay karet. También hutzrim mano no hay karet. ¿Por qué? Porque ya estaba pasul por machshevet inuach. Pregunta en contra de Rabbi Abba y la Gemara tumba la opinión de Rabbi Abba. Seguimos. Amar Rav Hasda. Amar Rabina Barsila. Hishev sheochlu temeim lemachar chayav. Amar Rav Teida de basar lifnei zerika lo chazi. Vechi mechashev ben mifsil. Velo ihatam zariku mihazi. Aja lo mihazi klal. Algo parecido, dice la Gemara. Dice Rav Hasda en nombre de Rabina Barsila. ¿Qué pasa si pensó, escuchen bien este caso, pensó que al hacer el corbán, pensó en que lo van a comer temeim, que es temeim, personas impuras, mañana? ¿Sí? Dice la Gemara, otra vez, pensó en que lo van a comer personas impuras y fuera de tiempo. ¿Sí? Dice Rav Hasda en nombre de Rabina Barsila que el que come después de ese corbán tiene hiyuv karet. Y no decimos que ya que la comida de los temeim, afilu bismaná, es una comida no apta, es como si fuese que está pensando un pensamiento inapropiado, ¿sí? Sobre tamé, ¿sí? Sino decimos que ¿qué? Aunque pensó en temeim, el hecho que dijo majar está ¿qué? Hayab. Así dice Rav Hasda en nombre de Rabino Barsila. Viene Raba y trata una prueba. Viene Raba, sí, Hayab Karet, sí, pico, desde Jutes Mano, muy bien. Viene Raba y trata de traer una prueba y dice lo siguiente: cualquier pensamiento sobre una comida no apta no anula un pensamiento de pigul, a menos que sea fuera de comida, a menos que sea un pensamiento de comida fuera de lugar. ¿Sí? O sea, explico. Carne del corbán, antes de la zerika, ¿se puede comer o no se puede comer? No se puede comer. La parte pertinente que se podría comer, ¿cuándo se puede comer? Después de la zerika. Antes de la zerika, no se puede comer. La zerika es la que causa que la carne quede ¿qué? Permitido. Y antes está prohibido. Y aún así, cuando piensa en comerlo fuera de tiempo, se invalida por pigul. Vemos que también comerlo, ¿qué? Vemos que también cuando piensa en comer algo fuera de tiempo, a pesar que ahora no se puede comer, se vuelve pigul y karet. Prueba a favor de lo que dice Rav Hasda, que cuando piensa que lo van a comer temeim mañana, es jutzis mano, a pesar que los temeim
no pueden ¿qué? No pueden comer. No es una comida apta. Sino que no es una prueba. ¿Por qué no es una prueba? Porque en el caso de la zericá, en este momento antes de la zericá no es apto, pero apenas salga la zericá va a ser apto. A diferencia de cuando piensa los temeim, él también no puede comer kodashim, ¿sí? No puede, no es apto, entonces no es prueba. ¿Sí? Ok, seguimos. Amar Hafazda, Merragelá bepume de Rabdim bar Hinana, Besar Pesach shelo utzla velachmet toda shelo hurmu, Chayavim alehem mishum tumah. Amarraba teida de Tania Sher Lashem, le rabote mure kodashim kalim letuma. Alma falgab de la bene achilanin hu, Chayavim alehem mishum tumah. Hanami falgab de la bene achilanin hu, Chayavim alehem mishum tumah. Veloi, Hatame mure kodashim kalim hazu le gavoa, le apuk Pesach shelo utzla velachmet toda shelo hurmu, de lo hazu le gavoa velo le idiot. Lishnachrin hae murim lo hazu. Pero y Hanach Hazu le miltayu, ve Hanach lo Hazu klal. Dice la Gemara, dice Rav Hasda. Rabdimi bar Hinena estaba acostumbrado a decir lo siguiente: besar Pesach, carne de Pesach que no fue asada como debe ser. O, segundo caso, Lachmet Toda. ¿Qué es Lachmet Toda? Panes del Korban Toda. Con el Korban Toda venía ¿qué? ¿Venían cuántos panes? 40 panes. Y de eso se separaban, uno de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La Toda que no se separaron adecuadamente. Y viene un tamé y los come. Normalmente una persona tamé que come kodashim betumat guf, ¿sí? Prohibido, ¿sí? Un tamé, si lo come, está hayab, a pesar que la carne del corbán no está permitida ni para quién. Un segundo, perdón, a pesar que la carne del corbán, que no está permitida para los teorim, normalmente no aplica Hiyuv Karet cuando hay que Tumatakuf. ¿Sí? Aquí, otra vez, normalmente cuando es carne del corbán, que no está permitida para los teorim, si un tamé lo come, no está ¿qué? No está hayab. Aquí, repito, dice Rabdimi bar Hinena que carne no asada de Korban Pesach, o Lachmet Toda que no fueron separados, si un tamé lo come, está hayab. ¿Por qué? En el caso del Korban Pesach y Korban Toda, porque ya que se salpicó la sangre del Korban Pesach o del Korban Toda, ¿sí? Y no se necesita más ningún servicio para permitirlos, ningún servicio de altar, ningún servicio del Bet HaMikdash, no se necesita para permitir, sí, falta que se hace bien. Falta que se separen el Korban Toda, falta que el Korban Pesach se hace bien, pero no falta ningún servicio del Bet HaMikdash, se considera que ya está ¿qué? Permitido para los teorim. Aunque todavía faltan unos procesos, pero no son procesos internos del Bet HaMikdash, no son procesos del Mizbeach, ¿sí? Y por lo tanto, decimos que si un tamé lo come, está hayab. Así dice Rav Hasda. Dice Raba, tengo una prueba que así es, porque hay una varita respecto a una persona que come kodashim, kodesh betuma. Dice el pasuk Asher Lashem. Y aquí esa palabra Asher Lashem están extras, para incluirte que también los emurim de Kodashim Kalim letuma. ¿Sí? Entonces aquí aprendemos que a pesar que los emurim de los Kodashim Kalim, podemos aprender lo siguiente: emurim, ¿qué es emurim? Las partes sacrificiales de los Kodashim Kalim, que no son aptos, y los emurim de Kodashim Kalim se pueden comer. ¿A una persona pura lo puede comer? No puede comerlos. Las partes sacrificiales de Kodashim Kalim no pueden comer, hay que ir a quemar partes sacrificiales. ¿Sí? Y aún así, incluimos en el pasuk Asher Hashem que está hayab por Tumá. ¿Por qué? Porque es para Hashem. Sí, igualmente aquí, a pesar, en este caso, de carne de Korban Pesach no asada suficiente, ojalá toda que no fueron separados, ¿sí? A pesar que no se pueden comer, como las partes sacrificiales, una persona taor, aún así va a estar hayab una persona también que los come. Sin embargo, hermano, no es una prueba. ¿Por qué? Porque los emurim de Kodashim Kalim, ¿sí? No obstante, no es apto para la persona que lo coma, pero es apto que lo coma ¿quién? Hashem, o sea, el Mizbeach, ¿sí? Se puede ser que por eso una persona tamé, si lo toca, si lo come, está hayab, ¿sí? Pero el besar, la carne de Pesach no asada bien, o los panes de Todá no separados, que no son aptos ni para uno, ni para Hashem, pues puede ser que no va a aplicar, que va a estar hayab en el caso de tamé. Puede ser que va a estar siguiendo que patur, y ya que no está permitido para los teorim, pues no está incluido en Asher Hashem. La Gemara trae una segunda versión de la misma idea, del mismo diálogo, pero con otra redacción, pero la misma idea. Vamos a quedar aquí, con esto culminamos Perek Shelishi, tercer capítulo, Adran Alach, Kol HaPesulim, Baruch Adonai Leolam, Amén ve Amén.